Muy bien, llegamos. Ahí está. Vamos a acomodarnos mientras tanto. Llegué un poco tarde, pero llegué. Veamos. Buenas. ¿Cómo están? Voy a esperar un minutito más antes de empezar. Voy a aclarar mi garganta. Un matecito. Mientras tanto. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar mientras la gente se va uniendo. Para los que no estuvieron pendientes, estuve haciendo una encuesta y me estaban diciendo que querían algo sobre meditación, que hablara un poco de eso, sobre lo que es meditar. Y justamente es un tema un tanto, digamos, complicado. Es algo así como decir, no sé, ¿qué vino antes, no? No es algo que, no es un tema del cual se hable mucho, si bien se habla mucho, pero se lo habla superficialmente. Básicamente, cuando nos hablan de meditar, siempre nos hablan de una herramienta que se descubrió y que se utiliza para ciertas y cuáles situaciones, básicamente. Y en realidad, lo que muchos están diciendo, que en realidad la meditación es algo más que una herramienta. En realidad se habla que lo que es meditar o la meditación vendría a ser nuestro estado natural. Entonces, cuando uno lee o escucha esto, lo primero que dice es como nuestro estado natural. No entiendo. ¿A qué te referís con estado natural? Me refiero a que en algún momento en la historia meditar no era ni un ejercicio ni una actividad aparte, sino que era lo natural o la norma. ¿Por qué? Porque el ser humano en esa época estamos hablando millones de años, ¿no es cierto? No estaba tan dividido, no estaba tan fraccionado. Entonces podía estar en el aquí y ahora, naturalmente, como un estado, no como algo que entreno para saber hacer, que es básicamente de lo que nos hablan hoy en día. Hoy en día cuando nos hablan de meditar nos dicen, bueno, es algo que podés aprender a hacer. Y en realidad los místicos, incluso los filósofos, los grandes pensadores, te dicen que en realidad la meditación no es algo que se hace, es algo que se es. Es algo que uno vivencia. ¿Cuándo lo vivencias? Cuando estás plenamente en el aquí y ahora. Cuando tu cuerpo, tu mente y tu alma están en el presente. Ahora, llevemos esta disyuntiva a el tiempo actual, ¿no es cierto? No hace millones de años, cuando el ser humano vivía en la naturaleza, rodeado de árboles, cuevas, otros animales, que sí podía estar estresado igual, porque bueno, había que sobrevivir, por supuesto, y había que estar acorde a
a lo que el entorno nos predisponía, pero no estábamos en esa sociedad tan demandante, que te pide que las 24 horas estés todo el tiempo disponible para lo que sea. Era una sociedad todavía, en esos millones de años atrás, en los que todavía el ser humano tenía contacto con la naturaleza. Tenía un contacto y un respeto hacia la naturaleza. Entonces, de ese contacto y ese respeto hacia la naturaleza, era fácil estar en el aquí y ahora. Ahora, en la medida en que surgieron las sociedades, las culturas, las religiones, todo eso fue neurotizando a la gente cada vez más y fraccionándola y haciendo cada vez más difícil que la gente pueda estar en el aquí y ahora y siempre esté o en el pasado o en el futuro. ¿Qué es lo que suele pasar? Nuestro cuerpo sí puede estar en el presente, pero nuestra mente está o en el futuro o en el pasado. Rara vez está en el presente, y si está en el presente está algo así como una fracción de segundo. Enseguida se dispara hacia el pasado o hacia el futuro. ¿Por qué? Porque es en esencia lo que nos entrenaron a hacer desde que nacemos prácticamente. Desde que más o menos tenemos una cierta madurez neurológica como para comprender el entorno, y vemos que eso es lo que hay. Nadie nos enseña a estar en el presente desde que somos chicos. Todos nos enseñan a tener en cuenta nuestro pasado y nuestro futuro, pero nunca nos ponemos en el presente para eso. Nunca estamos en el presente realmente, no en forma completa. Y eso es lo que está ocasionando en muchos casos las enfermedades, el estrés, las angustias. ¿Por qué? Porque siempre estamos referenciándonos en momentos que técnicamente hablando no existen ya. El futuro porque no vino. Y el pasado porque ya pasó. Entonces, nunca estamos en el momento que sí existe, que es el actual. Completamente. Nuestro cuerpo siempre está en el presente. Pero nuestras mentes, que son en definitiva quienes dirigen el cuerpo, no. Nuestras mentes están vagando en el espacio-tiempo todo el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Hacer lo que dicen muchos en muchas notas, que es reentrenar esa capacidad. Porque eso está ahí, está latente. Es posible volver a ese estado. Pero ¿qué pasa? Tenemos muchos años de entrenamiento en esta sociedad estresante. Todo el tiempo que estar en movimiento, todo el tiempo que hacer algo, no me puedo perder esto, no me puedo perder aquello, no me puedo hacer esto, nunca me paro, respiro y suelto. Nunca me relajo totalmente, a menos que sea para dormir. Y no sé, no todos. Por algo hay muchos casos de insomnio. Muchos de mis pacientes vienen o problemas con estrés, problemas de angustias, problemas de insomnio, problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nuestra mente no para. Está todo el tiempo pendiente de 500.000, 800 cosas, que no es que no tengamos la capacidad de hacerlo, sino que son extremadamente demandantes esas cosas. Todo tiene que ser satisfecho ya. Entonces, uno puede ser muy habilidoso, puede ser muy rápido, puede ser muy eficiente, pero llega un momento
en que eso te desgasta, eso trae alguna consecuencia, porque entonces cuando te ocupas de vos de manera sana, de una manera que sea más, ¿cómo puedo explicarlo? Una manera más armoniosa. Porque si yo estoy siempre pendiente de lo que pasa afuera, ¿qué pasa conmigo? ¿Sí? ¿Qué pasa con mis necesidades, con mi pensar? Porque en el hecho de estar pendiente del afuera, nunca me pongo a pensar qué pasa dentro mío. Estoy demasiado ocupado todo el tiempo viendo qué pasa afuera. Como incluso, te diría, incluso como una forma de evasión para no ver qué pasa dentro mío. Entonces, ¿qué pasa cuando no vemos eso? Nos estresamos, nos angustiamos, nos agarra ataques de pánico, nos agarra un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando nosotros, no estamos conociéndonos, no estamos viendo qué tenemos que hacer en esta vida para mejorar, para hacer una mejor versión nuestra. Entonces llega un punto en que de repente de la noche a la mañana, y no sabes por qué, simplemente empezás ataques de estrés, ataques de pánico, ataques de lo que te imagines, neurosis, insomnios, dilemas existenciales. De repente, de golpe porrazo, decís, yo no quiero estar en este trabajo. Decís. Pero, ¿y qué pasó todos los años antes? ¿No te pasó nada? ¿No te diste cuenta que no te gustaba? ¿Eso por qué pasa? Porque estamos demasiado pendientes del afuera y no de nosotros. Algunos pueden decir, bueno, pero estar demasiado pendiente de uno no es también ser egocéntrico. Bueno, lo que hay que hacer es tener un delicado equilibrio. Porque, obvio, si me voy a la otra punta, también eso significa ser egocéntrico, si solo me ocupo de mí. Ahora, el hecho es, yo me ocupo de mí, no por una cuestión hedonista o egocéntrica, sino me ocupo de mí porque tengo que ocuparme de mí para yo dar mi mejor parte. Si yo no sano toda la parte mía que está desbalanceada, desarmonizada, si no me conozco, ¿cómo puedo dar lo mejor de mí? Esa es una de las grandes cosas que tiene la meditación. La meditación te permite conocerte, conocer la parte linda y la no tan linda también. Por eso hay gente que no se siente muy atraída, porque le tiene miedo a esa parte. Le tiene miedo a conocer como quien diría, su lado oscuro. El lado oscuro de la luna le llamo yo. A esas partes que uno trata de evadir o de negar en uno mismo, pero que están. Entonces, ¿de qué vale evadir algo si está igualmente? No porque yo deje de mirarlo, va a dejar de existir. Mejor, en todo caso, invitarlo, conocer a esa parte y darme cuenta cuando está accionando en mí. Porque si yo no lo conozco, ¿cómo sé que no estoy siendo eso? Si yo, por ejemplo, no me gusta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no me gustan los mentirosos, ¿no? Pero, ¿quién no ha mentido un poco en su vida? Vamos a ser honestos, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé yo que no estoy mintiendo? Si yo no conozco ese lado mentiroso, si yo lo evado, ¿no es cierto? Si yo digo, no, mentira, quédate acá a un costado, me haces quedar mal, ¿no es cierto? Ahora, en cambio, si yo conozco ese lado mentiroso,
Entonces puedo darme cuenta de eso, puedo conocerlo y hasta puedo llegar a evitar eso. Porque si es algo que yo no quiero para mí, entonces puedo decir, ok, mentira, sos parte de mí, ok. Porque todos tenemos todo dentro nuestro. Somos un todo. Somos la verdad y somos la mentira. Somos la luz y somos la oscuridad. Yo tengo ganas de decir esto, pero la verdad que no lo voy a hacer. Pero yo reconozco que existís y te integro. Sos un invitado en mi casa, pero no te dejo accionar, porque sos un invitado, no sos el dueño. De eso sirve. Por ejemplo, yo desde que he empezado a meditar hace muchos años, empecé con eso y me empecé a tener esos mieditos. Empecé a tener esa situación de descubrir en mí partes de mí que en realidad a mí no me gustaban de mí. Por ahí me veía a mí misma muy resentida, por ejemplo, y a mí no me gustaba verme a mí misma así. Pero la realidad era que era resentida. Solamente que como yo no reconocía esa parte de mí se deslizaba a través mío, como dicen los yanquis, a través de la puerta trasera, sin que yo lo notara. Entonces pasaba y me hacía quedar mal. O sea, dentro de lo que es el juego del ego, ¿no es cierto? Me hacía quedar mal. Entonces, si uno reconoce que tiene semejante invitado, entonces le pone las reglas de la casa. En cambio, si yo lo evado, no puedo ponerle reglas a esa casa. No puedo. Porque como no existe para mí, esa persona va a estar revoloteando y haciendo lo que se le cante. En cambio, de esa manera yo conozco su cara, conozco cómo actúa y puedo llegar a controlar ese comportamiento. No reprimirlo, controlarlo, decir, no es correcto ser así. Puedo ser de otra forma. Puedo incluso ser resentido, pero sin que una persona pague por eso. Porque como sea, las emociones tienen que ser expresadas. Puedo expresar mi resentimiento con una almohada. Y así se sacaría el gusto a esa persona. Esa persona, ¿no es cierto? Por decirlo así. Es invitado en la casa. Pero si yo hago caso omiso de eso, entonces todos esos invitados que yo no quiero nunca ver, siempre van a actuar y yo nunca voy a reconocer que están actuando. Voy a negar su existencia, voy a negar eso, pero el otro lo va a ver. El otro lo va a ver y te va a decir, vos hiciste tal cosa. Y vos vas a hacer, ¿qué? Yo no hice eso. Yo no soy así. Una gran trampa. Entonces, meditar, ir hacia adentro, conocer todas esas personitas políticamente incorrectas que no nos gustan, pero conocerlas con un fin constructivo. Conocerlas para que cuando quieran sacar la cabeza por la puerta, ver si realmente es correcto que esa personita salga o no y en qué situación, para así dar lo mejor nuestro, dar algo bueno, porque no podemos evitar que esas personitas estén. Es parte de la dualidad, es parte de lo que tenemos que aprender. Y si yo soy resentida, y si soy, mentirosa, y si soy un montón de otras cosas,
por algo están. Entonces, ¿qué me tienen que enseñar? Esas cosas, esas cualidades, porque aunque no nos gusten, siguen siendo cualidades. ¿Qué hay ahí para aprender? Que no nos manejen no quiere decir que no haya nada que aprender ahí. Siempre hay que aprender. Siempre que estamos acá, estamos para aprender. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Me dices. Bueno, las formas más difundidas siempre fueron a través de la meditación consciente. La meditación consciente a través de la respiración, del control de la respiración. Después hay otro tipo de meditaciones, las meditaciones guiadas, las meditaciones que tienen que ver más con trabajar aspectos, o las meditaciones grupales que son ya ni siquiera para uno, sino para armonizar situaciones del afuera. Entonces, yo en particular, antes que eso, prefiero trabajar en mí. Yo experimenté, les puedo decir, bastante tipos de meditaciones. Meditaciones guiadas, meditaciones grupales, meditaciones individuales, meditaciones que tienen que ver desde lo más neutral, que es simplemente respirar y estar en constante atención a esa respiración. Una respiración que no tiene que ser pulmonar, sino diafragmática. Yo lleno la panza de aire y exhalo. Primero, al principio puede ser muy poco complicado, porque estamos acostumbrados a lo pulmonar, no a lo diafragmático, salvo que ya vengan de hacer otras disciplinas, como por ejemplo yoga. Y yoga sí, lo que hace es hacer que uno aprenda a controlar esa respiración, porque parte del yoga tiene que ver con la meditación y con el control de cuerpo, mente y espíritu. ¿Sí? Parte de los ejercicios que se hacen en yoga, las asanas, tienen que ver con eso también. Entonces, de esa manera, esa es la más común, la más fácil, te diría yo. No es tan fácil en el sentido de que muchas personas les cuesta estar quietas. Les cuesta decir, me siento derecha, cierro los ojos y respiro. Y nada más, y me quedo así. ¿Qué es importante hacer? Primero, tener disciplina, tener constancia, que eso a veces es lo más complicado con la meditación, especialmente si lo hacemos solos. Pero no es necesario que empiecen haciéndolo, por ejemplo, 1 hora. Empiecen a hacerlo en trayectos cortos, en momentitos cortos. No traten de ir enseguida a la cima del Everest.
traten de ir paso a paso y no se desanimen. Si algún día, bueno, ay, me olvidé, ay, no tengo tiempo. Sean constantes. Piensen, organícense. Si nos organizamos a veces para cosas tan triviales, algo que nos puede traer un poco de tranquilidad, un poco de paz, calmar el estrés, ¿no vale la pena? ¿No vale la pena por ahí, no sé, sacrificar media hora de televisión? Por eso, yo les puedo asegurar que una vez que uno se acostumbra a hacer esa pausa y entrar en contacto con uno, aunque sea una vez al día, la vida va cambiando para bien, aunque a veces no lo parezca. ¿Por qué? Porque eso, el conocerte a vos misma te permite tener una diferente visión afuera. Y en la manera en que yo me conozco y me acepto, que acepto a esas personitas que antes negaba, entonces puedo ser mucho más honesta y abierta con el afuera. Y a la vez cambia mi visión del afuera. Transforma. ¿Por qué? Porque ya no estoy negando aspectos que no me permitían ver en forma completa el espectro de lo que se me estaba presentando. Solamente estaba viendo como retazos de un lienzo, no estaba viendo el lienzo completo. En la manera que uno empieza a meditar, empieza a ver más pedazos del lienzo y el lienzo empieza a tener sentido. Aunque no le pongamos dar un sentido lógico mental, algo interno nuestro nos dice que tiene sentido y eso es lo que vale. A veces buscamos mucho una respuesta lógica mental y lo que tiene que ver con el autoconocimiento no siempre es lógico y mental. Muchas veces para que uno termine entendiendo determinadas cosas nuestras, cosas que quedaron por ahí muy en el inconsciente, requiere de tiempo, de constancia y de dejar fluir, de dejar pasar las cosas y de ser constantes en la práctica. ¿Por qué? Porque eso es algo que teníamos en el pasado, lo teníamos como un don natural, y de repente la transformación de la sociedad humana hizo que lo fuéramos perdiendo. Entonces, eso se puede recuperar, sí, pero con disciplina. Con disciplina, con dedicación y sin miedos a conocernos. Porque en cuanto más nos conocemos, mejor podemos ser para nosotros mismos y para nuestro entorno también. Más podemos proveer, podemos incluso descubrir que tenemos dones que no sabíamos que teníamos. Podíamos descubrir que por ahí nuestro entorno nos dijo que no, nunca te podés hacer tal y cual cosa, no, ni se te ocurra. Y de repente, desde que uno empieza a meditar, empieza a tener más confianza y empieza a descubrir que sí es posible determinadas cosas. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Ser constantes. Si ven que es muy complicado para ustedes hacerlo solos, búsquense un compañero. Búsquense un compañero, alguien que con quien hacerlo, aunque sea a la distancia, pero hacer como un compromiso mutuo de hacer, por ejemplo, yo les digo porque yo lo hice en un momento, hagamos tal cosa a tal hora juntos, cada uno en su casa, si no pueden hacerlo juntos en un mismo espacio físico.
por distancias, por lo que fuera. A tal hora hacemos tanto tiempo de tal actividad meditativa. Y después de pasado esos tiempos, hagan como un intercambio. ¿Qué sintieron? ¿Qué no sintieron? Ese intercambio es muy enriquecedor. Puede ser muy enriquecedor y muy bueno. Así que se los aconsejo y mucho. Porque a veces no solamente aprendemos de nuestra propia actividad meditativa, sino que podemos aprender de lo que otros vieron en sí mismos, de lo que otros percibieron, de cómo se autopercibieron. Y eso también es enriquecedor y es bueno para el crecimiento propio. Por eso, si no se animan a hacerlo solos, pueden hacerlo así también. Otra cosa, espera un momento porque estoy ahí. Otra cosa más. Eso, no perder la constancia. Cuanto más constantes somos, mejores. Mejores porque más claro está, menos estrés tenemos. Van a ver cómo los ataques de pánico, si es que tienen ataques de pánico, disminuyen. ¿Por qué? Porque el ataque de pánico es algo con lo cual no podemos lidiar, que no queremos aceptar. La práctica meditativa ayuda a eso. ¿Qué más? Dentro de poco, todavía no tengo una fecha exacta, pero voy a estar sacando cursos. Yo supongo que ya aproximadamente en septiembre, no estoy muy segura. Todavía falta arreglar algunas cosas. ¿De qué van a ser los cursos? Va a haber talleres, todo esto a distancia, al menos por el momento, a distancia. Va a ser de armonizaciones y meditaciones, de aromaterapia y de flores de Bach. Lo más probable es que sea por septiembre, porque ya creo que por los tiempos y por las cosas que están pasando, agosto no. Uno tiene tantas cosas a veces en la cabeza que no dan los tiempos para todo. Espero que ya a principios de septiembre se esté lanzando los cursos. Todavía no tengo bien determinada la fecha y los detalles, pero en cuanto esté todo, voy a hacer la publicación formal de eso. ¿Qué más? ¿Qué más le tengo que hacer? Bueno, en septiembre también va a haber iniciaciones de Reiki y de ritual del útero. Si quieren información sobre eso, pueden escribirme en privado. Si quieren información sobre los cursos a distancia también. ¿Y qué más? Bueno, a ver, no sé cuánto tiempo pasó ya. Creo que ya estoy cerca de los 40, a ver. Sí. Bueno. Para cerrar, lo que vamos a hacer es hacer una meditacioncita chiquitita. Algo como para empezar a conectar con esto que es la meditación. ¿Por qué? Porque yo les mandé toda esta palabrería, pero en realidad la meditación en sí uno no puede realmente hablar de qué es la meditación. Es algo que se vive. Es algo que se vive y en base a la vivencia sacas tus conclusiones, digamos. Yo todo esto que les dije, se los dije básicamente en base a eso, a lo que yo experimenté con la meditación. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Sí, esto es lo que vamos a hacer para cerrar este vivo. ¿Sí? Así que busquen un lugarcito, yo voy a tomarme un matecito, estén bien sentados, derechos,
sin cruzar piernas. Y ahora vamos a seguir. Primero voy a tomar un mate para aclararme un poco la garganta. Muy bien. Aclarada la garganta. Lo que vamos a hacer es esto. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Y lo que vamos a hacer es llevar todo nuestro aire a la panza, acá, al vientre. Y la vamos a inflar. Retenemos unos segundos. Y exhalamos. Una vez más. Sostengo. Y exhalo. Trato de que sea lo más largo posible dentro de lo que yo puedo. Cuanto más largo, mejor. Pero si no pueden, está bien igual. Lo que puedan. Eso es algo que se va a ir desarrollando con el tiempo. Vuelvo. Noto cómo cada vez que exhalo me siento un poquito más liviano. Siento como si todas las tensiones se van diluyendo, desaparecen. Se relaja mi cuello, mis hombros, mi mente. No está tan loquita, está más tranquila. Mi voz está más suave, más dulce. La mochila que llevo se va. Y ahora voy a visualizar una situación que yo quiera mejorar en mí. Voy a ver esa situación frente a mí,
como un espectador. Y la voy a observar sin juzgarla, sin ponerme del lado, ni de un lado ni del otro. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Y si la mente se quiere escapar hacia el pasado o hacia el futuro, recuerdo la respiración. Que me trae al presente. Tomo atención de lo que pasa en mi interior cuando veo esta escena. Cómo me pone emocionalmente, psicológicamente. Si me altera, le mando mucho amor. Envuelvo la situación en amor. Envuelvo la situación en color violeta, en color rosa y en blanco. Y me quedo ahí observando esa situación envuelta en esos tres colores. Y ahora, lentamente, voy a volver. Voy a abrir los ojos, mover un poco los hombros, las manos, y a tomar de vuelta el comando del cuerpo. Cuéntenme después, si quieren, cómo se sintieron, si les pasó algo en particular, si visualizaron algo en especial. Así, si quieren, podemos encontrar una solución juntos, ¿sí?, a esa situación. Bueno, desde aquí voy a finalizar. Les envío todo mi amor, les envío muchos saludos, que terminen bien este miércoles. Y bueno, nos veremos en el próximo vivo, que tiene que ser de Flores de Bach, dijimos. Así que el próximo tema es Flores de Bach. Después voy a poner una fecha. Nos vemos pronto, así que chao.